¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan Valencia y el día de hoy vamos a ver el tema del sistema endocrino. Para empezar, tenemos que decir que el sistema endocrino es parte vital en la fisiología del cuerpo humano. Es parte vital junto con el sistema nervioso para controlar el crecimiento, el metabolismo. Incluso el momento decisivo en el cual este sistema endocrino tiene el protagonismo, podríamos decir que es la pubertad, en la cual la mujer entalla la forma, la figura femenina y el varón la masculina, ¿no? Entonces, empecemos con el tema. Para esto vamos a ver la comparación del control ejercido por los sistemas nervioso y endocrino. ¿Cómo es esto? Tenemos que saber primeramente que una hormona es una molécula que se libera en una parte del cuerpo, pero regula la actividad en otras regiones. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos una célula y esta célula libera una hormona. Vamos a poner hormona H. Esta hormona va a viajar por medio de la sangre hacia otro lado muy distinto al que tiene acá. Va a ir a otro lado. Puede ser al dedo gordo de tu pie, puede ser a tu músculo de tu brazo, al tríceps, al bíceps braquial, puede ser a tu húmero, puede ser a tu fémur, puede ser a cualquier lugar, pero eso va lejos, lejos de donde se ha sintetizado, de donde se ha secretado. Esa es una hormona, es una molécula que se libera de una parte del cuerpo, pero regula la actividad en otras regiones. ¿Qué más podemos decir? Esta hormona esta hormona tiene una característica de que se libera líquido intersticial. El líquido intersticial es el líquido entre células, el líquido entre célula y célula. Ese líquido intersticial, ahí es donde se libera la hormona. Y de ahí va a pasar a otro lugar importante, la carretera del sistema cardiovascular, las carreteras de tu cuerpo, la sangre, el torrente sanguíneo. Entonces, después de eso va a ir a su célula diana. La célula diana es aquella célula que tiene un receptor. Atentos aquí, un receptor. Ese receptor capta a la hormona. La hormona sale al líquido intersticial, va a la sangre y de la sangre va al receptor. Y al receptor de la célula diana. Listo. Vamos a mencionar ejemplos. ¿Por qué, chicos? Porque los ejemplos son importantes. Los ejemplos de su libro son preguntas de examen. Son preguntas de examen. Y vamos a ver a la noradrenalina. Esta noradrenalina, chicos, va a funcionar como neurotransmisor y como hormona. ¿De qué manera como neurotransmisor? Neurotransmisor, ¿por qué? Porque es liberada por las neuronas postganglionares simpáticas. Neuronas postganglionares simpáticas en las respuestas de lucha y huida. Pero también como hormona, ¿por qué? Porque va a ser liberada a la sangre por medio de las células enterocromafines liberadas por la médula suprarrenal. Atentos, no corteza, médula suprarrenal que libera catecolaminas. 80% adrenalina, 20% noradrenalina y vestigios de dopamina. Listo. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a decir que este sistema es lento. El sistema nervioso, una comparación que podemos dar, el sistema nervioso es súper rápido. Milisegundos, chicos, milisegundos. Pero el sistema endocrino es lento. Tarda segundos, minutos. Incluso yo les digo horas y días. Pero en su libro solo dice segundos y minutos. Así que quédense con esa idea. Minutos, segundos, mientras que el nervioso, milisegundos. Milisegundos. Listo. Sigamos. Glándula exócrina y glándula endocrina. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Ambas son glándulas? Sí son glándulas. Sí son glándulas. Pero ¿cuál es la diferencia entre una exócrina y una endocrina? La exócrina, palabra clave, conductos. La exócrina va a secretar su producto hacia conductos. Hacia conductos. Como las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, glándulas gástricas en la luz del estómago o en la cavidad estomacal. También vamos a ver que las glándulas endocrinas se secretan hacia, ya lo vimos, líquido intersticial y sangre. Líquido intersticial y sangre. No conductos, no, esto no se libera hacia conductos. Las exócrinas sí, hacia conductos. Y esos conductos, los conductos que van a salir de la glándula, aquí se los voy a hacer una glándula, una glándula que tiene varias células y estas liberan hacia un conducto, aquí con C, un conducto. Y esta va a ir hacia la superficie externa del cuerpo, puede ser glándula sebácea, glándula sudorípara. También a dónde más, puede ser a la cavidad estomacal, a la luz del estómago, a la luz del intestino delgado incluso. Entonces, chicos, conductos, importante. ¿Cuáles son los ejemplos? Como yo les he dicho, ejemplos clave en su libro, sus glándulas sudoríparas.
glándulas sebáceas, glándulas mucosas, glándulas digestivas. Son ejemplos de glándulas exócrinas. Y lo otro, de glándulas endócrinas. Ejemplo, aquí vamos a ver a órganos exclusivamente endocrinos, que se hacen llamar glándulas endocrinas propiamente dichas. ¿Cuáles son? Hipófisis, tiroides, paratiroides, glándula suprarrenal y pineal. Atentos aquí. Hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenal y pineal. Hay otros órganos que no tienen la función de ser 100% endocrinas. No es su función ser endocrinas, pero tienen células que secretan hormonas. Entonces, se las puede decir que tienen una función endocrina, pero, pero no son exclusivamente endocrinas. Por ejemplo, hipotálamo, el timo, el páncreas, los ovarios, los testículos, los riñones. Y acuérdense también de esto, chicos, porque se los ponen en su examen. El estómago, el hígado, el intestino delgado y la piel, el corazón, el tejido adiposo, la grasita y la placenta. Todas estas, su función no es 100% endocrina, pero tienen glándulas, tienen células que secretan hormonas. Listo. Entonces, vemos todo eso. Repásenlo bien, chicos. Ahora, les pongo este cuadro para, uno, que lo puedan leer y dos, que le presten atención. Muy importante. Les encanta poner preguntas de cuadros, figuras, o sea, los dibujitos que ven en su libro, de eso, de las descripciones. Les encanta poner de eso porque nadie lee. A nadie le gusta leer esa parte. Entonces, para aplazar a todos, ponen eso directamente. Entonces, este cuadrito, la diferencia entre sistema nervioso y sistema endocrino. Listo. Vamos a seguir con actividad hormonal. Y empezamos, ya sabemos que es una hormona. A ver, repasemos rápido. Una hormona es un lugar que se secreta en una parte del cuerpo y que va a hacer su efecto en otra. Una sustancia química que se secreta en una parte y va a realizar su función en otra. Fácil, va a ir a la sangre. Incluso aquí podríamos decir nosotros, va a ir al líquido intersticial. Listo. Y después a la sangre. ¿De la sangre a dónde? Va a ir a las células diana específicas. Eso ya sabemos. Y una vez que llegue a la célula diana específica, ejemplo, la hormona tiroideo estimulante. Esta va a ser liberada por la hipófisis y una vez liberada por la hipófisis va a ir a la glándula tiroides para secretar dos hormonas súper importantes que desarrollan el metabolismo basal, el crecimiento y desarrollan muchas otras reacciones metabólicas, T3 y T4. Triiodotironina y tetraiodotironina, o como los amigos la conocen, tiroxina. Listo. ¿Qué más, chicos? Aquí les voy a explicar lo que es down regulation o descenso regulado o up regulation, ascenso regulado. Uno, down regulation. ¿Qué significa descenso? ¿De qué? Descenso de los receptores. Eso parece un anticuerpo, pero un receptor, imagínense, aquí les voy a dibujar una célula. Esta célula, esa célula de acá, está feliz. Está happy. ¿Por qué? Porque hay hormona. Hay hormona. Esta célula es una célula diana. Y cuando viene la hormona se siente feliz y la recibe normalmente. Ahora, va a pasar, chicos, que cuando se secreta mucha hormona o cuando hay concentraciones altas de hormona en la sangre, cuando hay concentraciones altas de hormona que viene en esta célula, esta ya no se pone feliz, se enoja. Se enoja y no quiere recibir tanta hormona. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a endocitar receptores, va a sintetizar menos receptores, va a hacer una down regulation, una disminución de los receptores y se va a volver resistente a esta hormona. Listo, eso es down regulation. Up regulation, ¿qué es? Up regulation es ascenso regulado. ¿Cómo? Aquí vamos a tener a nuestra célula igual. La célula está feliz, tiene su receptor aquí y de pronto ve que no hay mucha hormona. Apenas hay, digamos, una hormonita. En este ejemplo, ¿no? Hay una hormona. ¿Y qué va a hacer esta hormona? Va a ir y va a ir por todo lado. Y como es solo una hormona y tiene poca concentración, ya digamos que logra por milagro llegar a este receptor. ¿Qué va a pasar? Esta célula se va a poner más feliz. ¿Por qué? Porque está teniendo una hormona en baja cantidad. ¿Y qué va a decir? No. Yo necesito trabajar mucho más. No puedo tener solo una hormona. Necesito trabajar mucho más. Entonces voy a dar más receptores.
Voy a dar más receptores. Voy a aumentar mi número de receptores. Entonces, chicos, ese es upregulation. ¿Qué va a hacer? También se va a volver más sensible a la hormona. Mucho más sensible a la hormona. Va a aumentar el número de receptores y se va a volver mucho más sensible. Listo, eso es downregulation y upregulation. Y algo que les quiero decir, chicos, es que la cantidad de receptores en una célula endocrina o en una célula que secreta hormonas, generalmente va de 2000 a 100.000. De 2000 a 100.000. Esa es la cantidad. ¿Puede haber 4000? Sí, porque está dentro del rango. ¿Podemos encontrar una célula con 99.999? Sí, podemos encontrar porque está dentro del rango. Pero imagínense, una célula con 200.000. No puede haber, porque el rango es de 2000 hasta 100.000. Listo, chicos, vamos a seguir. Y aquí yo les quiero dar una correlación clínica. Y vamos a ver eso. En las diapositivas vamos a ver correlaciones clínicas porque son importantes para el examen. Son importantes para su examen, chicos. Y vamos a ver puntos clave en esta correlación clínica para que tú repases o te acuerdes al rato, solo repasando puntos clave. Nada más, nada más. Y yo les voy a presentar un medicamento. El RU486, o como los amigos le dicen, la mifepristona. ¿Qué va a hacer esta mifepristona? Este es un bloqueador, bloquea a los receptores, pero bloquea a los receptores ¿de qué? De progesterona. Va a bloquear a los receptores de progesterona. ¿Y dónde se encuentran los receptores de progesterona? En el revestimiento del útero. En el revestimiento del útero. ¿Qué va a pasar? Esta mifepristona, al bloquear estos receptores de progesterona, va a hacer que la progesterona no tenga su efecto sobre este revestimiento, no prepare al útero para la gestación. Por eso es progesterona. Por eso es progesterona. Entonces, ¿qué va a hacer esta mifepristona? Quiero que, una vez que sabemos eso, que actúa a nivel del revestimiento del útero e impide la implantación es del cigoto hacia lo que sería el endometrio para el desarrollo subsecuente de el embrión, el feto y demás, la gestación. Entonces, chicos, ¿qué es lo que va a pasar? Quiero que juguemos ahora. Vamos a una mujer embarazada. Si le damos mifepristona a una mujer embarazada, la mujer embarazada tiene a su bendición, tiene a su bebé, ya, más científicamente o mejor, usando terminología correcta, a su embrión o a su feto, tiene dentro de su útero. ¿Qué va a pasar? Está creciendo, se está desarrollando, pero si nosotros le damos un fármaco que altera ese revestimiento del útero, que altera los receptores de progesterona, vamos a, obviamente, alterar al bebé. Obviamente lo vamos a atacar al bebé. ¿Y qué va a pasar? Vamos a inducir un aborto. Vamos a inducir un aborto. También se va a desprender el revestimiento uterino. En otras palabras, ¿qué va a pasar? El bebé se va a desprender. Va a haber un aborto. Eso va a pasar. Entonces, muy atentos, chicos. Mifepristona. Importante. Y un principio. Este principio que dice, si tú bloqueas el receptor a una hormona o si tú bloqueas a una hormona y la hormona no se une a su receptor, no hay función. No hay función de tal hormona. No se desencadena la función. Listo. Vamos a hablar de hormonas circulantes y locales. ¿Cómo es esto? Las hormonas circulantes ya las hemos visto rapidito. Sangre, líquido intersticial, sangre. Y las hormonas locales son dos. Parácrinas, para que significa al lado, y autócrinas, asimismo. Parácrino significa así. Vamos a tener una célula. Esta célula de aquí libera hormona. Va a liberar una hormona, cualquiera sea. Esta hormona, ¿qué va a hacer? En efecto parácrino va a ir al lado. Va a ir a sus cuates. Va a ir a sus pais. Va a ir a las células que están cerca de ella. ¿Qué va a hacer? Entonces va a agarrar y les va a compartir la hormona. Y estas obviamente tienen receptores. Esa es una hormona parácrina, con efecto parácrino. Una hormona autocrina, una hormona local autocrina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pasar a la misma célula y la misma célula va a secretar hormona. Y esta hormona va a ir y
se va a dar a sí misma. A sí misma. ¿Qué ejemplos podemos tener? ¿Qué ejemplos da su libro? Vamos a ver el ejemplo de un linfocito. Y les presento aquí al linfocito T-helper. Voy a borrar todo. Ahí está. Al linfocito T-helper o a la célula T-helper. ¿Qué es esa T-helper? Es una célula inmunitaria. Lo vamos a ver más adelante en sangre. Pero, ¿qué podemos decir? Esta célula T-helper secreta muchas interleucinas, muchas citocinas, etc. Pero una sustancia química que quiero que se aprendan es la interleucina 2. Su libro la hace mención. Esta interleucina 2 va a jugar un papel muy importante en la respuesta inmunitaria. Esta interleucina 2 va a ir a otras células inmunitarias. Va a ir a otras células inmunitarias. Va a hacer un efecto parácrino. Pero también, fíjense en esta flecha. Va a ser un efecto autócrino. Va a ir a la misma célula T helper. ¿Listo? ¿Listo? Ahora vamos a ver otro ejemplo de una célula endotelial. Y la célula endotelial va a secretar una sustancia que va a ser el óxido nítrico. El óxido nítrico. Esta célula endotelial se encuentra en los vasos sanguíneos y se encuentra revistiendo a los vasos sanguíneos. Hay varias células endoteliales. Y estas células endoteliales, ¿qué van a hacer? Van a liberar óxido nítrico. ¿Y para qué sirve este óxido nítrico? Este óxido nítrico va a servir para el músculo liso. Va a ser un efecto parácrino, un efecto alado, porque el músculo está aquí al lado, el músculo liso. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer la vasodilatación, va a relajar este músculo liso. Listo, así de simple, chicos. Ahora, clases químicas de hormonas. Si vamos a hablar de química, no vamos a hablar de química profundamente. Vamos a hablar de química que nos sea práctica para un estudiante de medicina. Y si vamos a hablar de química de hormonas para un estudiante de medicina, quiero que se aprendan estos dos. Hormonas liposolubles y hormonas hidrosolubles. Hormonas lipo e hidrosolubles. Chicos, liposolubles. Lipo, ¿qué es? Lipo es tejido adiposo. Listo. Y soluble es, se disuelve, se solubiliza. La grasa es liposoluble, se disuelve en lípidos. Y hidro hace referencia a agua. Y soluble se solubiliza, se disuelve. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo les digo que las hormonas liposolubles son las esteroideas, son las tiroideas y el óxido nítrico. Esas son las hormonas, esa clasificación. Liposolubles, esteroideas, tiroideas y óxido nítrico. Y las hidrosolubles son las aminas, las peptídicas y proteicas y los eicosanoides. Vamos a ver un poquito más acerca de estas. Vamos a ver que las esteroideas vienen y derivan del colesterol. Colesterol. Y el colesterol tiene un núcleo ciclopentano perhidrofenantreno. Listo. Ahora, las hormonas tiroideas vienen y se derivan del yodo, vienen del yodo más la tirosina. Yodo más tirosina me da una hormona tiroidea. El óxido nítrico es un gas. Y este óxido nítrico como gas funciona como hormona y neurotransmisor. Hormona y neurotransmisor. Ya lo hemos visto como hormona, ¿no? A nivel de las células endoteliales y músculo liso. Listo, chicos. Ahora, hablando de las hormonas hidrosolubles, las hormonas aminas. ¿Por qué creen que se llama amina? Porque tiene un grupo amino. Un grupo amino. Y este grupo amino es este, NH3. NH3. También las hormonas peptídicas y proteicas están formadas por aminoácidos, como su nombre lo dice, aminoácidos. No aminas, obvio, no aminas, sino peptídicas y proteicas, aminoácidos. Si tiene de 3 a 49 aminoácidos, se llama peptídica. Si tiene de 50 a 200, se llama proteica. Listo. Y los eicosenoides. Eicos, chicos, significa 20, porque justamente vamos a ver a 2 las prostaglandinas. Aquí este es G. Y los leucotrienos y las prostaglandinas van a derivar de un ácido graso de 20 carbonos. Por eso es EICOS 20. Listo. Entonces, vamos a jugar un poco. Yo les digo, chicos, que si ustedes se memorizan esto, se memorizan este de hormonas aminas y se memorizan esto de eicosanoides, ya se la saben todo y ya pueden clasificar cualquier hormona que ustedes quieran. Cualquier hormona. Así que vamos a empezar con las hormonas esteroideas. Calcitriol. Calcitriol, ¿dónde pertenece? A las esteroideas.
Sigamos, aldosterona, cortisol y andrógenos. ¿Dónde pertenecen? Pertenecen a las esteroideas. Testosterona, ¿dónde pertenece? Pertenece a las esteroideas. Y estrógenos y progesterona, esteroideas. Listo, nos vamos a memorizar estas. 1, 2, 3, 4. Estos 4. Nos vamos a memorizar estas. Listo, ya tenemos esteroideas. Ahora, ¿qué más? Sigamos. Prostaglandinas y leucotrienos. ¿Dónde las vamos a clasificar? Yo les voy a decir que las vamos a clasificar aquí. Prostaglandinas y leucotrienos van con los eicosanoides. Ya les dije, ¿no? Prostaglandinas y leucotrienos. Después, sigamos jugando. Voy a borrar esto. Ya. T3 y T4. Ya les he explicado. Si ya se acuerdan, triiodotironina y tetrayodotironina. Y tetrayodo. Ahora, o también tiroxina. ¿Qué va a pasar con esto? Estas tienen T, y son tiroxina y triiodotironina. ¿Dónde van a ir? Van a ir a las tiroideas. Fácil, no hay donde perderse con estas. Entonces vamos, las pondremos ahí. El óxido nítrico. El óxido nítrico va con óxido nítrico. Obviamente, óxido nítrico con óxido nítrico. Y las aminas. Las aminas, chicos, memorícense estas 4. Adrenalina, melatonina, histamina y serotonina. Aquí también podemos poner a la noradrenalina también. Pero adrenalina, melatonina, histamina y serotonina. Adre, mela, hista, cero. ¿Y cuál es la característica de estas? Que también acaban en ina, ina, ina. Pero estas reglas no se repiten mucho, chicos. Así que por eso les digo que se memoricen adrenalina, melatonina, histamina, serotonina. Antes de ir a dormirse, antes de comer, siempre estas. Memorícense estas. Listo. Vamos a ponerlas, pues. Listo, ahí están. Sigamos. Vamos a ver ahora al glucagón. ¿Dónde lo clasificamos al glucagón? Por descarte, no, lo vamos a poner en peptídicas y proteicas. Claro, claro, por descarte, ahí. Ahora vamos a darles otra. La insulina. ¿Dónde pondríamos a la insulina? A ver, si yo soy perspicaz y me fijo, acaba en ina. Ah, ¿pertenece a las aminas? No. ¿Por qué no? Porque no es adrenalina, no es melatonina, no es histamina y no es serotonina. Así que le voy a poner en las proteicas. Listo. Y podemos jugar así, chicos. Por ejemplo, yo les digo la oxitocina. La oxitocina. Imaginemos que dice oxitocina. Acaba en ina. ¿Va a ir a las aminas? No. No va a ir a las aminas, porque no es adrenalina, melatonina, histamina, serotonina. ¿Va a ir a los esteroides? No, porque no es calcitriol, testosterona, estrógenos, aldosterona, andrógenos, no es. Entonces, T3, T4, no, no va a ir. Óxido nítrico no es óxido nítrico. No, a prostaglandinas y leucotrienos, no, porque no es prostaglandina ni leucotrieno. Entonces, oxitocina, ¿dónde va a ir? Va a ir aquí. Va a ir en las peptídicas y proteicas. Así pueden clasificar. Si les preguntan cualquier cosa en su examen respecto a esto, ya la tienen. Ya la tienen. Si usan este método, ya la tienen. Listo, chicos. Ahí le podemos dar insulina y vamos a seguir. Transporte de hormonas en la sangre. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se transportan las hormonas? ¿Cómo es que la hormona, desde lo que sería cerca de tu cerebro, desde el hipotálamo, desde tu hipófisis que está ahí arriba por tu cerebro, va a ir hasta la punta de tu dedo gordo? O va a ir hasta tu tibia, o va a ir hasta tu pierna, o va a ir hasta la punta de tu dedo pulgar. ¿Cómo es que va a ir a esos lugares? Por medio de la sangre. Por medio de la sangre. Ahora, yo les voy a decir, chicos, que las hormonas hidrosolubles tienen su manera de transportarse. Estas son libres, tienen libertad. Como son hidrosolubles, se transportan en la sangre con facilidad. Entran a la sangre y se transportan. ¿Por qué? Porque la sangre tiene un 91.5, hay que ser 91.5 de agua. De agua. Entonces, chicos, ¿qué más? Como esto tiene harta agua, tenemos mucha agua, ¿qué podemos decir? Que si una hormona hidrosoluble viene al agua, es feliz, está chocha, está re feliz, re contenta. ¿Qué va a pasar? Después de esto va a ir a la célula diana con su receptor, ¿no ve? Listo. Ahora, las hormonas liposolubles son especiales. También son libres. ¿También pueden ir a la sangre?
Más o menos, sí, sí pueden, pero en poca cantidad. No es su preferencia ir a la sangre. Sabemos que la sangre tiene mucha agua. Entonces, sabemos, aceite con agua no se llevan, no se llevan. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas hormonas liposolubles van a ir libres en poca cantidad, pero van a hacer uso de una proteína, de proteínas transportadoras. ¿Cuál es la proteína por excelencia? La albúmina, sintetizada en el hígado. Van con proteínas transportadoras sintetizadas en el hígado y una de ellas es la albúmina. Listo, chicos. ¿Qué más de las proteínas transportadoras? ¿En qué nos sirven las proteínas transportadoras? ¿Para qué sirven? Para tres cosas. Uno, hacen temporalmente hidrosolubles. ¿Qué agarran? Agarran a las liposolubles, se unen ya. Digamos que hay una liposoluble. Y viene la proteína, y la proteína se la va a llevar. Esta proteína, digamos que es mi albúmina. ¿Qué va a hacer? Esta va a hacer temporalmente, no permanentemente, temporalmente a la hormona liposoluble y la va a hacer hidrosoluble. Entonces, cuando llegue a la sangre, se va a transportar muy bien. Se va a transportar muy bien y va a ir a donde tiene que llegar. Listo. Segunda función, las hace más grandes. Más grandes, chicos. Si se dan cuenta, mira, aquí está aquí si me siguen, esta hormona liposoluble es chiquita. Pero cuando se une esta proteína a la albúmina, digamos, se hace grande, aumenta su tamaño. ¿Y eso qué pasa? Cuando pasa por el riñón o pasa por los riñones, no se va a filtrar, va a seguir en la sangre, va a haber una reserva. Pero eso después lo vamos a ver. Disminuye la pérdida en la orina. Como no se filtra, no va a los sistemas tubulares del riñón, no va al túbulo colector, no va a los uréteres y no va a la vejiga. Y de la vejiga no va a la uretra y al exterior. No se elimina. No se elimina. Entonces las hace más grandes, disminuye la pérdida de la orina. Una tercera función, proveen de una reserva de hormona en la sangre. ¿Eso qué significa? La hormona liposoluble, para que sea activa, para que ejerza su función y se una a los receptores, debe ser libre. Si tiene una proteína transportadora, no puede ejercer su función. No puede, chicos, no puede, no puede. Entonces, si tenemos mucha hormona, por ejemplo, en el caso de la hormona tiroidea, que se une en un 99% y un poquito más a proteínas transportadoras, tenemos una reserva de hormona tiroidea, especialmente T4, una reserva de hormona tiroidea en la sangre, porque está unida a proteínas transportadoras. Incluso les diría de 4 a 6 semanas que tenemos de reserva. Si te quito tu glándula tiroides y te dejo sin nada, 4 a 6 semanas vas a estar normal. A la quinta semana, normal. A la sexta, normal. Pero a la séptima, ahí vas a tener los síntomas clásicos de hipotiroidismo. Y grave, ¿no? Esos tres conceptos para lo que sirven las proteínas transportadoras. Listo, chicos. Ahora, vamos a continuar. También les quiero decir que esto que me estaba olvidando, las hormonas liposolubles libres, sí son libres, pero ¿en qué fracción? En 1 a 10% de la hormona. Como les digo, es nada. 1% casi nada, pero ya es ya un poquito, pero esa es su fracción libre. Su fracción que ejerce la función o la actividad. Y otra correlación clínica, chicos. Otra. ¿Cuáles son los puntos claves aquí? Primer punto clave. Las hormonas esteroideas y las tiroideas se pueden tomar por tableta. Chicos, ya ha avanzado la tecnología, ya somos más tecnológicos, tenemos ingeniería molecular, tenemos inmunistoquímica, bla, 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 muchas cosas, ¿no ve? Ahora, tú puedes tener una tableta, imagínate, ya en nuestro ejemplo pondremos una tableta con hormona tiroidea. Para ser un poquito más específico, va a ser una hormona con T4, ya. Tenemos la levotiroxina. Ya, ahí está, se las digo. Levotiroxina, ya. Esta tabletita te la puedes tomar bioral. Listo, y eres feliz. Te tomas una, listo, ya está. Y reviertes todo lo que sería el hipotiroidismo o tienes un tratamiento para eso. Listo. Las esteroideas de la misma manera se pueden tomar vía oral. Bioral. Ahí está, chicos, bioral. Por bioral. Pero, ¿por qué los diabéticos? Bueno, de eso vamos a ir a eso. Las esteroideas y las tiroideas, atentos aquí, esteroideas y tiroideas, no se degradan.
no se degradan durante la digestión y cruzan fácilmente el revestimiento intestinal, porque son liposolubles, chicos, cruzan fácilmente. Entonces van a ir fácilmente a la sangre y no se van a degradar. Por eso es bioral. Pero ahora, sabes que son liposolubles, pero ahora, chicos, ¿por qué los diabéticos, especialmente los diabéticos tipo 1, los insulino dependientes, por qué ellos eh, no también toman una tableta? ¿Por qué alguien no inventó una tableta de insulina? ¿Por qué tienen que pincharse o tienen que ponerse esas inyecciones en la zona periumbilical en sentido de las manecillas del reloj, rotando de manera subcutánea? ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿Por qué? Parece molesto, no es cómodo. Chicos, porque la insulina es hidrosoluble y las hormonas proteicas y péptidicas también son hidrosolubles. Una vez que estas hormonas van a entrar a tu sistema digestivo por vía oral, las enzimas digestivas las van a destruir. Van a ser destruidas por las enzimas digestivas. Y por eso es que la insulina se inyecta, porque es hidrosoluble. Y para evitar esta degradación por las enzimas digestivas. Por eso, chicos, por eso es que se tiene que inyectar vía subcutánea. Listo. Mecanismo de acción hormonal. ¿Cómo es esto? Fácil, se los voy a explicar en términos fáciles, chicos. ¿Cómo es que una hormona funciona? ¿Qué es lo que hace para que haga su efecto? ¿Cómo es que funciona? Vamos a ir a las liposolubles, que es fácil. Las liposolubles son fáciles, chicos. Y se los hice este mapa conceptual aquí, pero me gusta más explicar por la imagen. Es más fácil, es más entretenido. Miren, dibujito, color, todo bien bello. ¿Cómo empieza? Vamos a empezar con esta hormona que es liposoluble. Y si se dan cuenta aquí, un poquito más antes, la hormona liposoluble tiene un transportador, proteína de transporte. Si le pondríamos nombre, le diríamos albúmina, aunque no estamos seguros, pero ya, albúmina. Ahora, esta proteína transportadora junto con la hormona liposoluble, ¿qué va a hacer? Va a viajar por el torrente sanguíneo. Va a notar que aquí está su célula diana, ahí está. ¿Qué va a hacer? Se va a liberar. Va a ir al líquido intersticial. ¿Y qué va a pasar? Después de eso, esta, como es liposoluble, va a pasar fácil. ¿Qué cosa? La barrera o la membrana bicapa lipídica. Ese mosaico fluido que está compuesto de fosfolípidos o bicapa fosfolipídica. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a entrar y una vez que entre dentro de la célula, va a ir a buscar a organelos citoplasmáticos o a receptores dentro del citoplasma intracitoplasmáticos, digamos aquí hay un receptor, o va a entrar dentro del núcleo y en el núcleo algo vital, va a ir a su receptor y va a formar un complejo hormona receptor. ¿Qué va a hacer este complejo? Va a ir a los genes, y en estos genes va a activar o va a inactivar. Activar o inactivar. Y después de que inactiva o activa, por ejemplo, vámonos al activar. Una vez que activa los genes van a hacer algo que se llama RNA mensajero. RNA mensajero, chicos. Después, ¿qué va a pasar? El RNA mensajero que viene del ADN activado va a salir del núcleo, va a ir a los ribosomas y que va a generar proteínas. Normalmente son enzimas. Y un tip que les doy, chicos, es que toda enzima o la mayoría de las enzimas termina en asa. Asa. Por ejemplo, catalasa, peroxidasa, hidrolasa. Todas que acaban en asa son enzimas. La mayoría de los casos, ¿no? Ahora, una nueva proteína. Listo. ¿Qué pasa si inactiva? Si inactiva al gen o a los genes, inactiva su transcripción, no va a haber RNA mensajero. Y no va a haber síntesis de proteína y no va a haber proteínas. De esta manera las hormonas liposolubles actúan dentro de la célula. Dentro de la célula. Listo. Ahora vamos a ver a otra. Y esta es un poquito más rebuscada. Es más rebuscada. La hormona hidrosoluble que se transporta también por el torrente sanguíneo, igual va a viajar. Va a viajar, va a viajar y se va a encontrar con su célula diana. Esta hormona hidrosoluble, primero, ¿qué va a hacer? No puede ingresar a la membrana. No puede ingresar por la membrana plasmática. No puede ingresar por la bicapa fosfolipídica porque tiene lípido y aquí mayormente es lípido y lípido. Y el agua no puede atravesar el lípido. Va a agarrar, se va a chocar y se va a ir. Entonces, ¿qué va a hacer? Necesita un receptor. Aquí está. Entonces, la hormona hidrosoluble va a ir al receptor, se une al receptor y este receptor tiene una característica.
está unido a una proteína G. Y esa proteína G, chicos, esa proteína G va a dividirse. Tiene subunidades, alfa, beta, gamma, pero no lo vamos a ver específico. Lo que quiero que sepan es que esta proteína G va a activar a una adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa. Y esta adenilato ciclasa lo que va a hacer es que va a agarrar a lo que sería el ATP y lo va a convertir en AMP cíclico. AMP cíclico. Y este es un segundo mensajero. ¿Por qué? ¿Cuál fue el primer mensajero? La hormona. La hormona envió el mensaje y vino al receptor. Y el segundo mensajero fue el AMP cíclico. El AMP cíclico. Otros segundos mensajeros, chicos, que tenemos son el calcio, el guanosímonofosfato cíclico, el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Acuérdense de esto, puede ser pregunta de examen. Pregunta de examen, chicos. Muy bien, continuemos entonces. Tenemos los segundos mensajeros. Vinieron de una adenilato ciclasa, vinieron del ATP y se convirtió en segundo mensajero, en este caso AMP cíclico. ¿Qué sigue? Proteínas sinasas que se encuentran en la célula. Estas proteínas sinasas, ¿por qué sinasas? Porque fosforilan. Acuérdense de esto, sinasa fosforila, le encanta fosforilar, le encanta pasar grupos fosfato. ¿Qué va a hacer? Esta se va a ir a la AMP cíclico o la AMP cíclico la va a agarrar. ¿Y qué va a hacer? La va a activar. La va a activar. Y una vez que active esta proteína sinasa, una vez que la active, se va a convertir en una proteína sinasa activada. Y esta, como es, les dije, sinasa, le encanta fosforilar, va a ir hacia otras proteínas dentro de la célula. ¿Y qué va a hacer? Va a agarrar el ATP, le va a pedir prestado su fósforo y lo va a pasar a la proteína. Miren, miren cómo le ha pasado el fósforo. Y ese se convierte en ADP, adenosín difosfato. Ya no es trifosfato, sino di. Y el fósforo está aquí. Entonces, de esa manera, y esta proteína fosforilada va a ir a realizar varias acciones. Un concepto que quiero que, o un principio que quiero que aprendan, chicos, es que, miren, el AMP cíclico, y voy a hacer esto, aquí borrar todo. El AMP cíclico no solo fosforila o no solo activa a una proteína sinasa, no solo activa esa proteína, sino que activa a muchas proteínas sinasas, muchas más. Y esas proteínas sinasas activadas, muchas, van a activar a muchas otras proteínas, las van a fosforilar a muchas otras más. Y este es un efecto de multiplicación, un efecto en el cual se multiplica la señal. Por eso es que una hormona hidrosoluble también tiene ese sistema tan complejo, pero de esa manera multiplica el efecto. ¿Entienden? Y eso, y porque también no puede traspasar la membrana lipídica, ¿no? Listo. Hay también un paso más que quería dar, es que esta fosfodiesterasa, hay una fosfodiesterasa que va a inactivar al AMP cíclico, porque si el AMP cíclico estuviera para siempre, habría mucha respuesta, mucha proteína sinasa activada, y después de esto habría mucha proteína activada, mucha respuesta celular, lo cual no es saludable, nos desarrolla patologías. Ejemplos de hormonas hidrosolubles: antidiurética, la tiroidoestimulante, adrenocorticotrofina, el glucagón, la adrenalina y hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas. Ahorita les voy a explicar por qué RH y por qué IH. Ahora, vamos a ir a interacciones hormonales. Interacciones hormonales. Y para esto tenemos que ver que la capacidad de respuesta de una célula diana, o sea, si la célula diana te funciona más o te funciona menos, depende de su concentración de hormona en la sangre. Si hay mucha concentración de hormona, funciona mucho más. Si hay poquita concentración, funciona menos. Pero si digamos hay mucha concentración por mucho tiempo, yo les digo que va a haber una down regulation. ¿No ve? Ya lo hemos visto, el descenso regulado. Y si hay muy poquita concentración por mucho tiempo, digamos un mes, 2 meses que tienes poca hormona o incluso más, ¿qué va a pasar? Va a haber una up regulation, va a aumentar el número de receptores y la célula se va a hacer más sensible. Muy bien. Segundo, la abundancia de receptores de la célula diana. Si una célula tiene muchos receptores para una hormona, ¿qué va a pasar? La hormona, por más poquita que sea, sí o sí va a caer en un receptor y va a desarrollar o va a desencadenar una acción, va a hacer que la célula trabaje. Ahora, si hay pocos receptores, si hay uno, entonces la hormona
no va a saber a dónde ir y va a ir a otro lado, tal vez choque, o tal vez vaya hasta que recién llegue al receptor y va a haber una poca respuesta. Ahora, 3. Las influencias ejercidas por otras hormonas. Va a haber otras hormonas que también van a permitir o no van a permitir que una segunda hormona haga su efecto. ¿Cómo? Y aquí lo vamos a ver. 3 efectos, chicos. Efecto permisivo, efecto sinérgico y efecto antagónico. Permisivo. Permisivo. ¿Cómo es esto? Yo lo relaciono con tu chica, digamos. Tu chica tiene que dar permiso, pero de esa manera. La adrenalina induce lipólisis leve. Hace una lipólisis leve, chicos. Esta lipólisis leve es leve, como su nombre indica, es leve, es poquito. Pero cuando viene su chica o cuando viene este T3 le permite que la lipólisis y hace una lipólisis mayor, aumenta la lipólisis. Eso es un efecto permisivo. Un efecto sinérgico. Un efecto sinérgico, acuérdense, de multiplicación. Multiplicación, ¿por qué? Porque la adrenalina junto con el glucagón no van a ser la glucólisis, aquí les he engañado. Va a ser la glucogenólisis. Ahí está, glucogenólisis. ¿Cómo es esto, chicos? La glucogenólisis es la liberación de glucosa hacia el torrente sanguíneo a partir de un precursor que es el glucógeno. Ahora, la adrenalina va a ser glucogenólisis, va a liberar glucosa a la sangre, la adrenalina. Y el glucagón también va a liberar va a liberar glucosa hacia la sangre. Adrenalina, glucosa. Glucagón, glucosa. ¿Qué va a hacer? Si mi adrenalina, aquí AD le voy a poner, y mi glucagón, GL, digamos, mi adrenalina, digamos que me libera 4 glucosas, digamos, ¿no? Libera más, pero por nuestro ejemplo. Y el glucagón libera solo 4 glucosas. ¿Qué va a pasar? Se va a hacer un efecto sinérgico, se van a multiplicar y va a dar un 16. Por ejemplo, ¿no ve? 16 de glucosa que se libera. No simplemente se suma, no es simplemente suma, por ejemplo, 4 más 4, 8. No, no, se multiplica. Ese es el efecto sinérgico. Sinérgico. Y el efecto antagónico, por ejemplo, la insulina promueve la captación de glucosa, ¿no ve? De la sangre hacia el hígado para lo que sería su almacenamiento. Pero el glucagón, ¿qué hace? Ya lo hemos visto, glucogenólisis, glucosa a la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? La insulina, glucosa al hígado, pero el glucagón, glucosa a la sangre, va a sacar del hígado. Entonces son antagónicos, son antagónicos. Y estos juegan un papel importante en la regulación de glucosa en tu sangre. Y van a entender más adelante que tener una hiperglicemia y una hipoglicemia es peligroso, sobre todo la hipoglicemia. Por eso es que este efecto antagónico entre uno y el otro es muy importante. Ahora, vamos a seguir con el hipotálamo e hipófisis. Yo les digo, chicos, que antes, cuando los antiguos científicos o antes se creía o se sabía que la mayoría de las hormonas que liberaban otras hormonas venía de este órgano de acá que se llama hipófisis. Hipófisis, así que se le llamó la maestra. La maestra. Pero después datos dijeron que no, también vienen primeramente del hipotálamo, las hormonas liberadoras y las hormonas inhibidoras. Estas dos vienen del hipotálamo y controlan a la hipófisis y se dijo que el hipotálamo es el maestro. Es el maestro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a describir a la hipófisis. La hipófisis tiene una forma de guisante, aquí lo ponemos más o menos de guisante o de arveja si quieren, ¿ya? De guisante. ¿Y qué va a pasar? Esta va a tener 1 a 1.5 centímetros de diámetro. A 1 a 1.5 centímetros de diámetro. Listo, la hipófisis va a tener primero una adenohipófisis. Una adenohipófisis. Y esta adenohipófisis va a estar dividida en una pars distalis y una pars tuberalis.
pars distalis y pars superalis. Y también va a tener una segunda parte que va a ser una neurohipófisis o hipófisis posterior. Y esta se va a dividir en una pars nervosa, que sería todo, y una pars intermedia. Esa pars intermedia durante el desarrollo fetal se va atrofiando y desaparece, en algunos casos no, pero ahí está. Entonces tenemos esas dos, pars nervosa y pars intermedia. Listo, chicos. Después, ¿qué más podemos decir? Aquí vamos a ver la liberación. El hipotálamo libera, nos va a liberar 7 o incluso más, me estoy equivocando. Nos va a liberar más o 5 hormonas liberadoras y 2 hormonas inhibidoras. ¿Ya? ¿Cuáles son? Acuérdense, chicos, RH significa liberación y IH significa inhibición. ¿Quién libera esto? El hipotálamo. El hipotálamo es el único que libera liberador e inhibidor. ¿Por qué? RH significa release o liberación, release hormone. Y el IH es inhibition hormone. Van a disculpar mi inglés. Ahora, RH, GH, ¿qué significa? Hormona liberadora de la hormona de crecimiento. TRH, hormona liberadora de la tirotrofina. GnRH, hormona liberadora de la gonadotrofina. PRH, hormona liberadora de la prolactina. Y CRH, hormona liberadora de la corticotrofina. ¿Y cuáles son las inhibidoras? Dos inhibidoras. Una tenemos a la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Y tenemos a una inhibidora de la prolactina, hormona inhibidora de la prolactina, que es la dopamina. Sigamos. La hormona inhibidora, o bueno, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento va a ir a las células somatótropas, ubicadas en donde, en la hipófisis. En estas células somatótropas, ¿qué es lo que va a pasar? Va a estimular a las células somatótropas a que liberen ¿qué? Hormona de crecimiento. La TRH va a ir a las tirótropas, igual ubicadas en la adenohipófisis. ¿Y qué va a hacer? Va a liberar la TSH o la tiroideo estimulante. Va a ir a las gonadótropas, también ubicadas en la adenohipófisis. Todas estas están ubicadas en la adenohipófisis, chicos. ¿Qué va a hacer? Va a liberar la folículo estimulante y la luteinizante. Listo. Después va a ir a las lactótropas y va a liberar la prolactina. Y después va a ir a las corticótropas y va a liberar la adrenocorticotrofina y la melanocito estimulante. Listo. ¿Qué más? Ah, sí, chicos. Esta adrenocorticotrofina y melanocito estimulante tiene la característica de que viene de un solo precursor, que es la propio-melanocortina. Esta se divide. ¿Y qué va a pasar? Esta se divide y da a dos hormonas, la ACTH y la melanocito estimulante. Por eso, y esto es importante porque después vamos a ver una patología. Una patología en una insuficiencia renal primaria, chicos, en una insuficiencia renal o de Addison. No, no es de Addison, chicos, pero en una insuficiencia suprarrenal. Y creo que es de Addison, me van a disculpar, voy a revisar mejor, pero es en esas situaciones patológicas en las cuales va a tener importancia esta división. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir con el sistema porta hipotalámico hipoficiario. Este sistema porta, chicos, es un sistema de doble capilar. ¿Conocen los capilares, no? Tenemos una arteria, tenemos una vena, aquí le voy a poner vena, arteria, o arteriola si quieren, para algunos, para los finos. Entonces, vamos a tener un lecho capilar, así ya digamos que es de 3. Sabemos que este es un capilar, y este sistema porta hipotalámico es un sistema de doble capilar, le vamos a poner por 2. ¿Por qué? Aquí les voy a mostrar. Las células neurosecretoras del hipotálamo van a secretar sus hormonas liberadoras e inhibidoras a este, que es el primer capilar. Pero su libro lo llama, y hagan caso a su libro, plexo primario. Plexo primario. Este plexo primario viene de lo que sería la arteria hipoficiaria superior. La arteria hipoficiaria superior. Ahora, ¿qué va a pasar? Estas hormonas liberadas en este capilar van a ir a través de las venas portales hipoficiarias, estas venas de aquí que comunican al segundo capilar. Y este segundo capilar, chicos,
se llama plexo secundario. Plexo secundario. Y este plexo secundario de aquí las libera a las hormonas somatótropas, tirótropas, etcétera, etcétera, adenocorticótropas y todas estas, a las hormonas productoras de prolactina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Después estas estimuladas van a liberar sus hormonas, ¿no ve? Tirotrofina, adenocorticotrofina, folículo estimulante, luteinizante, etcétera. Van a liberar a lo que sería al torrente sanguíneo a través de la vena hipofisaria. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Después de esta va a ir a la sangre y sabemos que la sangre es la carretera, son las carreteras de tu cuerpo en la cual va a ir a la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento va a ir a los huesos y a los músculos, sobre todo. La tiroides estimulante a la tiroides, la adenocorticotrofina a la corteza suprarrenal, la prolactina va a ir a las glándulas mamarias, en la producción de leche, no expulsión, chicos, producción, y la folículo estimulante y la luteinizante a las gónadas. Listo. Va a pasar eso, chicos. Ese es el sistema de transporte que utiliza tu cuerpo para transportar las hormonas. Y lo mismo es aquí. Les traje esta segunda imagen para que tengan una, eh, una segunda vista de lo que es todo esto, ¿no ve? Tenemos aquí la adenohipófisis, tenemos la arteria hipofisaria superior. Esta lo que va a hacer es, va a dar un primer capilar o plexo primario. El plexo primario a través de las venas portales hipofisarias va a ir a lo que sería un plexo secundario. Y de este plexo secundario va a ir a lo que sería todo el cuerpo, a través de las venas hipofisarias. Listo, chicos, eso sería el sistema porti-hipotalámico hipofisario. Y justo aquí vamos a quedar. Después vamos a avanzar en nuestra siguiente clase. Vamos a avanzar todo lo que sean las hormonas propiamente dichas y las glándulas que producen tales hormonas. Ya, y vamos a ver más correlaciones clínicas, chicos. Así que me despido. Hasta otra. Chao, chao.